Abigail Tweedy se limpió la frente con la manga de su uniforme de trabajo y echó una mirada crítica al suelo recién fregado de la oficina principal de Crystal Clean. Las lámparas de luz diurna se reflejaban en la superficie perfectamente limpia y se permitió un segundo de satisfacción antes de pasar a la siguiente zona. 39 años y todavía fregando suelos. Pero ninguno de los empleados que pasaban apresurados con cafés y carpetas sospechaba que aquella mujer anodina con uniforme azul era la dueña de todo el edificio y de una empresa con una facturación anual de $7 millones. Cedar Lake no ofrecía a sus habitantes una gran variedad de oportunidades profesionales. Abigail había empezado 15 años atrás con una aspiradora y la desesperada necesidad de sobrevivir tras la muerte de sus padres. Hoy, su empresa de limpieza prestaba servicio a la mitad de la ciudad, desde casas particulares hasta grandes edificios de oficinas. Pero nadie, excepto su adjunta, Orly Higgins, sabía que la modesta mujer de vaqueros desgastados se subía a un discreto sedán gris después del trabajo y se dirigía a su casa, donde tomaba todas las decisiones estratégicas para su negocio. «Oiga, tenga cuidado ahí». Se oyó una voz brusca, y Abigail levantó la vista. Cleveland Tanner, el director financiero, cruzaba el suelo mojado. «Menos falta que te rompes el cuello antes de la reunión». «Lo siento, señor Tanner», respondió Abigail en voz baja, bajando la mirada. «He puesto un cartel». «Sí, sí, claro», respondió él, ya marcando algo en su teléfono. Abigail sonrió con la comisura de los labios. Cleveland Tanner le pagaba $150,000 al año y ni siquiera lo sospechaba. 6 meses antes, ella misma había aprobado su ascenso tras revisar todos los informes financieros en su despacho, y al día siguiente escuchó en silencio sus condescendientes explicaciones sobre cómo limpiar correctamente las ventanas de su oficina. «Todos piensan que soy invisible», pensó mientras escurría el trapo en el cubo. Esa era precisamente su principal ventaja. Abigail no eligió este camino por casualidad. Tras trabajar los 3 primeros años como limpiadora, comprendió una simple verdad. A las personas que llevan uniforme se las trata como si fueran muebles. Los empleados hablaban en su presencia de proyectos secretos, discutían los errores de la dirección, cotilleaban y tramaban intrigas. Invisible pero omnipresente, Abigail recopilaba información que le ayudaba a tomar decisiones y evitar desastres. A los 27 años consiguió su primer contrato importante, a los 30 contrató a 20 empleados y a los 35 se convirtió en la principal proveedora de servicios de limpieza de la región. Pero ni siquiera entonces cambió sus principios. Abigail salía regularmente al campo. Limpiaba, fregaba, pulía y observaba. «¿Otra vez con tu uniforme?», comentó con sarcasmo Orla Higgins cuando Abigail entró en su despacho al terminar la jornada laboral. A diferencia de su jefa, Orla prefería los trajes estrictos y los tacones altos. «Algún día te pillarán firmando un contrato importante con esos pantalones horribles». Abigail se quitó los guantes de trabajo y se dejó caer cansada en la silla de enfrente. «Hoy me he enterado de que el departamento de marketing ha gastado $3,000 más en material impreso que nadie ha aprobado. Y además, el administrador de la 5ª planta está en páginas de citas en lugar de trabajar», dijo mientras se estiraba para coger la botella de agua de la mesa de Orla. «¿Te habrías enterado desde tu bonito despacho?». Orla puso los ojos en blanco, pero sonrió. «Ya sabes, los directores normales simplemente instalan cámaras de vigilancia y se pierden todas las conversaciones informales». Abigail negó con la cabeza. «No se trata solo de controlar, Orla. Veo cómo funciona realmente mi empresa, qué herramientas necesitan realmente los limpiadores, qué problemas tienen con los clientes. No quiero convertirme en otra jefa alejada de la realidad». «Pero ya eres la jefa, Abby. 15 años en el negocio, 200 empleados, y solo yo sé quién eres en realidad».
Orla se inclinó hacia adelante. ¿Sigues manteniendo la leyenda del escurridizo señor Radford? Abigail asintió. El señor E. Radford era su invento más exitoso, el misterioso propietario de Crystal Clean, que prefería permanecer en la sombra y comunicarse con el mundo exterior solo a través de personas de confianza. Este hombre inexistente tenía su propia historia, su carácter, e incluso una firma en los documentos, una firma que Abigail había perfeccionado minuciosamente durante años. ¿Y tu marido aún no se ha dado cuenta? Orla pasó a un tema más delicado. Abigail apartó la mirada. Weston. Su matrimonio era, quizás, el único ámbito de su vida en el que su estrategia de observación había fracasado por completo. No, él sigue creyendo que solo soy la jefa de turno en una empresa de limpieza, dijo encogiéndose de hombros, y que mi sueldo apenas cubre los gastos de la casa, aunque en realidad eres tú quien paga su préstamo para el coche, espetó Orla. No entiendo por qué no le dices la verdad. ¿No has visto su cara cuando habla con sus compañeros sobre mi trabajo?, respondió Abigail en voz baja. ¿Cómo se esfuerza por restar importancia al hecho de que su mujer es limpiadora? Abby trabaja en administración, en una empresa de limpieza, sí, controla la calidad de los servicios. ¿Qué pasará si descubre la verdad? Que durante todos estos años le ha mantenido una mujer a la que él consideraba personal de servicio. Quizás se sentirá orgulloso de ti, sugirió Orla, pero no había seguridad en su voz. Abigail sonrió con amargura. Weston Twide era un hombre guapo y carismático con ambiciones que superaban su talento. Se conocieron hace 8 años en un evento benéfico al que Abigail asistió de incógnito como representante del señor Radford. A Weston le atrajo su modestia y su tranquila seguridad. A ella le gustaba su alegría y la facilidad con la que se relacionaba con la gente, una cualidad de la que ella carecía. Se casaron 6 meses después y Abigail nunca encontró el momento adecuado para revelarle la verdad. Al principio temía que él no la amara a ella, sino a su dinero. Luego temía su reacción ante tantos años de engaño. Y después ya era demasiado tarde. Weston se había formado una idea determinada de su esposa, y la verdad podía destruir no solo su imagen, sino también su autoestima. «Nunca me perdonará la mentira», dijo Abigail. 8 años de mentiras. «Pero no son solo mentiras», replicó Orla. «Es tu enfoque empresarial, tu estrategia, que funcionó para la empresa, pero no para el matrimonio». Abigail se frotó los ojos con cansancio. Últimamente se queda fuera hasta tarde. Cuando llega a casa, huele a perfume. De mujer. No es mío. ¿Crees que...? Lo sé. Abigail intentó hablar con calma, pero su voz tembló traicioneramente. Siempre quiso una esposa a su altura, una mujer exitosa, segura de sí misma, con una carrera prestigiosa, y se encontró con una mujer que vuelve a casa todos los días oliendo a productos de limpieza. Abigail, ese es su problema, no el tuyo. Orla parecía realmente consternada. Si él no es capaz de apreciarte tal y como eres. Pero yo no soy como él me conoce, la interrumpió Abigail. Ahí está el problema. No le he mostrado mi verdadero yo. Orla quiso replicar, pero Abigail ya había pasado al modo trabajo y estaba sacando una carpeta con documentos de su bolso. Su vida personal siempre pasaba a un segundo plano cuando se trataba de negocios. Quizás por eso Crystal Clean prosperaba y su matrimonio se desmoronaba lenta pero inexorablemente. Abigail llegó a casa tarde, casi a las 11 de la noche. Su casa con Weston, espaciosa pero sin lujos ostentosos, la recibió en silencio. Se dirigió a la cocina, encendió la luz y encontró una nota en la nevera. Fiesta de la empresa, no me esperes. ¿Una fiesta de la empresa en miércoles? Abigail frunció el ceño. Por lo que recordaba, el departamento de logística donde trabajaba Weston no tenía previsto ningún evento para esa semana. Abrió la nevera,
sacó la ensalada del día anterior y se sentó cansada a la mesa. Algo había cambiado en su relación en los últimos meses. No, para ser sincera, en los últimos años. El teléfono vibró, distrayéndola de sus pensamientos sombríos. Un mensaje de Orly. No sé si decírtelo, pero he visto a en el ostrón azul con una rubia. Parecían muy íntimos. Abigail dejó el tenedor. La Ostra Azul era un restaurante de moda al otro lado de la ciudad. Nada parecido a un lugar para una fiesta de empresa del departamento de logística. Sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Las sospechas se convirtieron en certeza. Gracias, lo investigaré, respondió secamente y apagó el teléfono. No tenía fuerzas para seguir leyendo el mensaje. En lugar de dejarse llevar por las emociones, Abigail abrió su ordenador portátil y se sumergió en el trabajo. El contrato con el centro médico requería una atención especial a los detalles. Comprobó metódicamente las cifras, redactó las condiciones y pensó en la logística. El trabajo siempre había sido su salvación. Mientras otros ahogaban sus problemas en alcohol o en compras, Abigail se sumergía en tablas y cálculos. A las 2 de la madrugada oyó el ruido de un coche que se acercaba. Se cerró la puerta del taxi y luego la puerta de entrada. Weston intentaba moverse en silencio, pero tropezó un par de veces en el pasillo. «Es tarde para una fiesta de empresa», dijo Abigail sin apartar la vista de la pantalla. Weston se estremeció al ver la luz de la cocina. «¿Abby? ¿Aún no te has acostado?» Intentó parecer sorprendido, pero no le salió muy convincente. Olía a whisky y a perfume ajeno, más de lo habitual. Trabajando. Ella finalmente lo miró. Cabello revuelto, cuello de la camisa desabrochado, marcas de pintalabios en el cuello. El clásico. «¿Qué tal la fiesta de la empresa?» «Ya sabes, lo de siempre», dijo con un gesto vago y se dirigió a la escalera. Jeff se emborrachó y se puso a bailar sobre la mesa. Lo de siempre. Abigail asintió. Jeff era un compañero de trabajo de Weston que había dimitido hacía 3 meses. Si ella hubiera señalado ese error, se habría armado un escándalo. Weston habría inventado una nueva excusa, ella habría fingido creerle y habrían continuado con ese juego malsano. Pero hoy no tenía fuerzas para ello. «Vete a dormir, Weston», dijo en voz baja. «Mañana será un día duro». Él asintió con alivio y se apresuró a subir las escaleras. Abigail se quedó en la cocina, mirando la pared frente a ella. La mujer que había construido un negocio desde cero, que dirigía a cientos de empleados y contratos millonarios, estaba sentada frente a una taza de té frío y no podía obligarse a enfrentarse a su propio matrimonio. «Es más fácil observar la vida de los demás que vivir la propia», pensó con amargura. La mañana llegó demasiado rápido. Abigail solo había dormido 4 horas, pero se levantó con el despertador y preparó el desayuno. Weston bajó cuando ella ya se iba, pálido, con ojeras, pero bien afeitado y vestido con su mejor traje. «¿Una reunión importante?», preguntó Abigail señalando su atuendo. «Sí, con nuevos socios», respondió él sirviéndose café y evitando mirarla. «¿Y tú hoy otra vez lo mismo?» Ella entendió a qué se refería. Otra vez a trabajar de limpiadora. «Sí, Weston, es mi trabajo». Abigail se ajustó la sencilla blusa de trabajo. «Alguien tiene que asegurarse de que todo esté limpio». «Podrías encontrar algo mejor», dijo él con una mueca. «Con tu experiencia y tus habilidades, no tienes por qué pasar toda la vida fregando los baños de otros». «¿Qué hay de malo en mi trabajo?», preguntó ella en voz baja. Weston se encogió de hombros con incomodidad. «Nada, solo que, ya sabes, en la empresa todos preguntan a qué se dedica mi mujer, y cuando digo que trabajas en una empresa de limpieza, te da vergüenza», concluyó Abigail por él. No era una pregunta. «No, Abby, no quería decir eso». Parecía culpable, pero no muy convincente. «Solo pienso en tu potencial. Eres una mujer inteligente, podrías hacer carrera».
Si supieras, pensó Abigail, pero en voz alta dijo, estoy contenta con mi trabajo, Weston, y me pagan bien. Pero no lo suficiente, bajó la voz. Apenas llegamos a fin de mes, Abby. Mi sueldo y el tuyo solo nos dan para pagar la hipoteca y las facturas. Y yo quiero más. Viajar, un coche nuevo, quizá una segunda casa junto al lago. Abigail apenas pudo contener una risa amarga. ¿Una casa junto al lago? Podría comprar todo un pueblo a orillas del lago si quisiera. Pero en lugar de eso, asintió en silencio, como siempre hacía cuando Weston empezaba a soñar con una vida mejor. Tengo que irme, dijo cogiendo el bolso. Tenemos una reunión con los representantes del centro médico. ¿En qué calidad vas a aparecer? Como camarera. Weston no pudo evitar la pulla. Abigail ignoró su tono. Hoy me encargo de preparar las instalaciones. Orla insistió en que lo comprobara todo personalmente antes de la reunión. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en la puerta. Por cierto, en la oficina dicen que han contratado a una nueva empleada para el departamento de marketing. Se llama Hazel Driscoll. ¿La has visto? Ella notó que Weston se tensaba por un instante, pero rápidamente se controló. No, creo que no. ¿Por qué? Nada, solo he oído que causa impresión. Abigail se encogió de hombros y salió, dejando a su marido solo con su café y su culpa. En la oficina le esperaba el caos habitual de los lunes por la mañana. Abigail, vestida con su uniforme de trabajo, revisaba metódicamente las oficinas y los pasillos, anotando los puntos problemáticos y escuchando al mismo tiempo las conversaciones de los empleados. La gente rara. Bess se fijaba en la limpiadora, sobre todo si no molestaba y hacía su trabajo en silencio y con eficacia. A la hora del almuerzo, subió a la cuarta planta, donde se encontraba el departamento de marketing. Allí reinaba un inusual bullicio. Los empleados se habían reunido alrededor de una mesa en la esquina más alejada, donde estaba sentada una joven llamativa con el pelo platino. Ella reía a carcajadas y gesticulaba mientras contaba algo que había dejado boquiabiertos a los hombres que la rodeaban. Abigail frotó lentamente la puerta de cristal, observando lo que sucedía con el rabillo del ojo. Así que así era ella, la nueva estrella del marketing. Hazel Driscoll parecía una modelo, esbelta, bien arreglada, con maquillaje profesional y ropa de diseño caro, demasiado elegante para una oficina normal. Eso es lo que le digo, le llegó a los oídos de Abigail. Si quieren resultados, tendrán que invertir en una campaña adecuada. Estos pequeños empresarios son tan ridículos, creen que pueden arreglárselas con un presupuesto mínimo. Los hombres se rieron complacidos. Abigail frunció el ceño. Los pequeños empresarios eran la base de la clientela de Crystal Clean, propietarios de tiendas, cafeterías y salones que les confiaban sus locales. ¿Y qué es eso que está haciendo?, preguntó de repente Hazel al ver a Abigail en la puerta. Ah, es solo la limpiadora, respondió uno de los gerentes con un gesto de la mano. Tú, aquí todavía no hay que limpiar, ven más tarde. Abigail asintió en silencio y siguió limpiando el cristal, fingiendo no oír el resto de la conversación, pero su atención se agudizó cuando Hazel volvió a hablar. Por cierto, ayer conocí a un hombre increíble del departamento de logística, bajó la voz, pero no lo suficiente como para que Abigail no pudiera oírla. Weston Tweedy, ¿alguien sabe si está soltero? Abigail se quedó paralizada con el trapo en la mano. Creo que está casado, dijo alguien con incertidumbre. Oh, eso no es problema, rió Hazel. Por la forma en que coqueteaba conmigo ayer, su matrimonio es solo una formalidad. Por cierto, quedamos en comer juntos hoy. El corazón de Abigail se encogió, pero siguió trabajando, moviéndose metódicamente a lo largo de la pared de cristal. Así que, eso es, pensó. La infidelidad de su marido había dejado de ser una suposición. Ahora tenía un nombre, un rostro y una voz llena de complacencia. Normalmente, en situaciones así, la gente monta una escena,
Irrumpen en el despacho, gritan acusaciones, exigen explicaciones. Pero Abigail no era así. 15 años de observación y análisis le habían enseñado el valor de la información. El conocimiento es poder, especialmente cuando tu enemigo no sospecha que lo posees. Terminó en silencio su trabajo en la cuarta planta y bajó al cuarto de servicio, donde guardaba sus cosas personales. Hoy le esperaba mucho trabajo, no solo controlar la limpieza de la oficina, sino también recopilar información sobre la nueva estrella del marketing y su relación con Weston. Y luego decidiría qué hacer con esa información. Hazel Driscoll apareció en Crystal Clean como una ráfaga de viento que alteró el orden habitual de las cosas. En 2 semanas, pasó de ser una empleada más del departamento de marketing a la estrella secreta de la empresa. Cleveland Tanner, el director financiero, siempre conocido por su severidad e inaccesibilidad, ahora se detenía junto a su mesa para intercambiar unas palabras. Los empleados de oficina encontraban excusas para pasar por su puesto de trabajo y los gerentes de nivel medio hacían cola para invitarla a almorzar. Abigail observaba este fenómeno con creciente inquietud. El miércoles, justo una semana después de haber escuchado por casualidad la conversación sobre el hombre guapo del departamento de logística, estaba limpiando los espejos del baño de mujeres cuando entraron 2 empleadas de contabilidad. ¿Has visto el nuevo plan de marketing?, preguntó una mientras se retocaba el maquillaje. Es una tontería. No hay nada concreto, solo palabras de moda y diagramas sacados de internet. ¿Y qué esperabas?, resopló la segunda. Tanner aprobó su presentación solo porque ella le sonrió y le elogió la corbata. Dios, tiene 31 años y se comporta como una adolescente en una fiesta. Pero es eficaz, replicó la primera poniendo los ojos en blanco. Ya ha conseguido un ascenso, aunque apenas ha trabajado. ¿Cuánto tiempo has esperado tú el tuyo? ¿2 años? Bajaron la voz al ver a Abigail frente al espejo, pero ella ya había oído suficiente. ¿Hazel Driscoll había conseguido un ascenso? ¿Sin que ella lo supiera? Era imposible. Todas las decisiones sobre personal pasaban por Orla y ella se lo habría dicho. Durante la pausa para comer, Abigail subió al despacho de su adjunta. Orla estaba sentada frente al ordenador con cara de estar a punto de estallar de rabia. Justo iba a llamarte, dijo en lugar de saludar. ¿Sabes que tenemos una nueva directora de estrategias creativas? El puesto se ha creado especialmente para la señorita Driscoll. Tanner firmó la orden esta mañana. Abigail se dejó caer lentamente en la silla de enfrente. ¿Sin mi consentimiento? Evidentemente. Orla giró la pantalla hacia ella para mostrarle el correo electrónico. Cito textualmente. Debido a la necesidad de reforzar el componente creativo de la estrategia de marketing de la empresa y en vista de los excelentes resultados. Excelentes. Ni siquiera ha terminado su primer proyecto. Abigail leyó atentamente el documento. Al final figuraba el salario, que le hizo levantar las cejas. ¿85,000 al año? ¿Por qué? Por tus preciosos ojos y tu habilidad para llevar faldas por encima de la rodilla. Orla golpeó la mesa con el bolígrafo con enfado. Abby, esto ya no tiene gracia. Tanner está infringiendo los procedimientos corporativos. Todos los ascensos deben ser aprobados por el propietario de la empresa, que oficialmente es el escurridizo señor E. Radford, conocido por su carácter reservado, respondió Abigail en voz baja. Yo misma creé esa leyenda, Orla. Todos piensan que ese hombre misterioso es el verdadero propietario y que yo solo soy su representante en las reuniones y negociaciones, y él prefiere comunicarse solo a través de mí. ¿Entonces no es hora de acabar con esta farsa? Orla se inclinó hacia adelante. ¿Cuántas decisiones más se tomarán por encima de tu cabeza? ¿Cuántos empleados incompetentes recibirán ascensos inmerecidos mientras tú les limpias las mesas? Abigail se frotó la nariz. Los argumentos de su amiga eran lógicos, pero algo le impedía dar el paso decisivo. Llevaba demasiado tiempo viviendo en la sombra, se había acostumbrado demasiado a su invisibilidad.
Hablaré con Tanner, dijo finalmente, pero no como propietaria. Aún no es el momento. Orla quiso objetar, pero Abigail ya se había levantado, dando por zanjado el tema. Por cierto, ¿has notado algo extraño entre Hazel y Weston? Orla titubeó, sin ganas de ser portadora de malas noticias. Abby, ya no se esconden. Ayer almorzó con él en la cafetería de enfrente. Estaban sentados en una mesa alejada, pero todo era bastante obvio. Abigail asintió, como si hubiera recibido la confirmación esperada de información comercial y no la noticia de la traición de su marido. Entiendo. Así que ella avanza rápidamente en todos los frentes. Abigail, Orla la miró con inquietud. ¿Qué vas a hacer? Lo que siempre hago. Abigail se encogió de hombros. Observar y recopilar información. Después de hablar con Orla, Abigail decidió cambiar su ruta y echar un vistazo a la cuarta planta, donde se encontraba el departamento de marketing. Su intuición le decía que debía fijarse más en la nueva ISO de la empresa. Hazel estaba sentada en su escritorio, que ya había decorado con accesorios de moda, un organizador de diseño, una fotografía en un marco plateado y un jarrón en miniatura con una orquídea. Hablaba por teléfono con los pies, calzados con zapatos de tacón, apoyados en el borde de la mesa. Sí, cariño, claro, ronroneó al teléfono. ¿Hoy a las 8? Perfecto. Reservaré mesa en El Ostrero Azul. Abigail fingió limpiar con ahínco la mampara de cristal más cercana, pero por dentro se encogió. Cariño, podía ser cualquiera, pero en combinación con el restaurante donde Orla ya los había visto juntos, no había lugar a dudas. «Oh, Dios, otra vez ella», dijo Hazel poniendo los ojos en blanco al ver a Abigail. «¿Eh? La limpiadora. Sí, tú. Ayer se me derramó el café debajo de la mesa. Ocúpate de eso». Abigail se volvió lentamente hacia ella. En su vida anterior, antes de Crystal Clean, quizá le habría respondido con brusquedad, pero 15 años de entrenamiento habían surtido efecto. Su rostro permaneció impasible. «Por supuesto, señorita», respondió en voz baja sacando los productos de limpieza del carrito. Hazel ya había vuelto a su conversación telefónica, ignorando por completo a la mujer que se había arrodillado junto a su mesa. Abigail frotaba metódicamente la mancha seca de café, escuchando cómo cambiaba la voz de Hazel, que pasaba de ser autoritaria y brusca a suave y seductora en cuanto volvía a la conversación con su Basingel. «Por cierto, ¿sabes que me han ascendido?», presumió. «Sí, directora de estrategias creativas, despacho propio, asistente personal, todo como debe ser». Abigail anotó mentalmente otra mentira. No había ninguna asistente en la plantilla, pero Hazel parecía vivir ya en su propia realidad, en la que ascendía rápidamente en la escala corporativa. «¿Cómo está tu mujer?», preguntó Hazel de repente, y Abigail se quedó paralizada. «¿Sigue ocupada en el trabajo? Oh, pobrecita, seguro que no sospecha que has encontrado a alguien más interesante». Abigail sintió que se le subía la sangre a la cara. Se concentró en limpiar la alfombra, frotando la mancha con tanta fuerza que podría haber hecho un agujero. «Bueno, no sé, cariño», continuó Hazel bajando la voz. «Quizás ya es hora de decirle la verdad. Tú mismo dijiste que hacía tiempo que no eras feliz. ¿Qué? No te presiono, solo está bien, como tú digas. Hasta esta noche». Terminó la conversación y dejó el teléfono sobre la mesa con irritación. Al parecer, la conversación no había terminado como ella quería. Al ver que Abigail seguía ocupada con la alfombra, golpeó impacientemente con el tacón. «¿Todavía estás aquí? Dios mío, ¿cuánto tiempo se necesita para quitar una mancha?» «Casi he terminado, señorita». Abigail se levantó y recogió sus utensilios. «Espera». Hazel entrecerró los ojos de repente y la miró. «Pareces bastante joven para ser limpiadora. ¿Por qué no te buscas un trabajo mejor?» Abigail esbozó una leve sonrisa. «Me gusta mi trabajo, señorita».
¿En serio? Hazel resopló. ¿Te gusta limpiar la suciedad de los demás? ¿Limpiar las mesas de otros? ¿Ser nadie? Las palabras fueron pronunciadas con tal sinceridad y desconcierto que Abigail casi se echó a reír. Para personas como Hazel, el valor de una persona se determinaba por su cargo, su dinero y su apariencia. La idea de que alguien pudiera elegir voluntariamente un papel modesto estaba más allá de su comprensión. Cada uno tiene su vocación, señorita Driscoll, respondió Abigail con calma. Hazel levantó las cejas con sorpresa. ¿Sabes mi nombre? Toda la oficina habla de la nueva directora de estrategias creativas. Abigail se permitió una pequeña venganza, especialmente de lo rápido que has conseguido el ascenso. El rostro de Hazel se tensó por un instante, pero luego se desvaneció en una sonrisa de satisfacción. ¿Qué le vas a hacer cuando eres la mejor? El ascenso es inevitable, dijo, despidiendo a Abigail con un gesto de la mano. Puedes irte, y dile a tu jefe que mañana necesitaré a alguien para trasladar mis cosas a la nueva oficina. Abigail asintió y empujó su carrito hacia la salida. En su interior bullía una mezcla de emociones: la humillación por cómo le habían hablado en su propia empresa, la amargura por la traición de su marido y un deseo intenso y ardiente de que se hiciera justicia. Pero se contuvo, como siempre. Por la noche, Abigail tenía que reunirse con representantes del centro médico para discutir un posible contrato. En el cuarto de servicio, se puso un traje de chaqueta sencillo que guardaba en el armario para ocasiones especiales. Se peinó con cuidado, se maquilló ligeramente y se puso joyas modestas pero de buena calidad. La transformación era radical. De una discreta limpiadora se había convertido en una segura mujer de negocios. Orla, que se asomó para verla, asintió con aprobación. Esta es la verdadera Abigail Tweedy. Es una pena que toda la oficina no pueda verte así. Todo a su tiempo, dijo Abigail, ajustándose la chaqueta, que le quedaba perfecta. ¿Qué hay de las cifras para el centro médico? Todo listo, respondió Orla tendiéndole una carpeta. Pero hay un problema. Tanner ha cambiado el cálculo sin consultarlo. Ha añadido un paquete de marketing que aumenta el coste total del contrato en un 15%. ¿Qué? Abigail frunció el ceño mientras revisaba los documentos. Eso es absurdo. El centro médico es una organización sin ánimo de lucro, tienen un presupuesto limitado. Si subimos el precio, simplemente elegirán a otro contratista. Exacto. Orla cruzó los brazos sobre el pecho. Pero adivina quién va a dirigir ese paquete de marketing. Nuestra nueva estrella, la señorita Driscoll, con una prima adicional si se firma el contrato. Abigail cerró los ojos por un instante. La situación se estaba descontrolando más rápido de lo que había previsto. Devuelve las cifras originales, dijo con determinación. No voy a subir el precio a un cliente importante por las ambiciones de alguien. ¿Y Tanner? Dile que la orden viene del señor E. Radford. Abigail sonrió con tristeza. Deja que mi alter ego invisible haga su trabajo por ahora. La reunión con los representantes del centro médico fue un éxito. Abigail hizo la presentación personalmente, respondiendo con detalle a todas las preguntas y demostrando un profundo conocimiento de las necesidades del cliente. Su profesionalidad y atención al detalle causaron una buena impresión y al final de la reunión era evidente que el contrato estaba prácticamente cerrado. Al salir de la sala de conferencias, se topó con Tanner. Este miró con sorpresa a su Biao vestida con un elegante traje. ¿S.R.A. Tweedy? ¿Ha representado usted a la empresa hoy? Sí, señor Tanner, respondió Abigail con calma. Alguien tenía que arreglar el asunto de los precios excesivos. Su rostro adquirió un tono desagradable. Fue una decisión estratégica que podría costarnos el contrato, lo interrumpió Abigail. El señor Radford se enfadó mucho cuando se enteró del cambio arbitrario en el cálculo. ¿El señor Radford?
Tanner se enderezó. ¿Ha hablado con él? Por supuesto. Abigail esbozó una leve sonrisa. Soy su persona de confianza, y está especialmente molesto porque el nombramiento de la señorita Driscoll no se acordó con él. Pero yo creía... Tanner se detuvo. Dadas las circunstancias... ¿Qué circunstancias, señor Tanner? Su voz se volvió gélida. Nada, respondió él rápidamente. Dígale al señor Radford que no volverá a suceder. Abigail asintió y siguió adelante, sintiendo que Tanner la miraba con expresión desconcertada. Dadas las circunstancias, ¿qué quería decir? ¿Acaso toda la oficina ya sabía lo de la aventura de Weston y Hazel? ¿Y relacionaban el ascenso de esta última con esa relación? Al regresar al despacho de Orla, Abigail descubrió que ésta estaba recogiendo sus cosas, preparándose para irse. ¿Cómo ha ido?, preguntó Orla. Bien, creo que firmarán. Abigail se dejó caer en la silla, cansada. Me he encontrado con Tanner. Está claro que sabe algo sobre Weston y Hazel. Todo el mundo lo sabe, Abby, suspiró Orla. No se esconden mucho. Hoy los he visto en el pasillo. Ella estaba literalmente colgada de él, riéndose de todo lo que decía. Abigail se quedó en silencio, mirando por la ventana el Cedar Lake al atardecer. La ciudad se sumía en el crepúsculo, las luces de las ventanas se encendían una tras otra. En algún lugar, tal vez, su marido ya estaba sentado en un restaurante con Hazel, tomándola de la mano y hablando de su bien bueno. ¿Por qué no haces nada, Abby?, preguntó Orla en voz baja. Estás dejando que esa mujer destruya no solo tu matrimonio, sino también tu empresa. Abigail miró a su amiga. ¿Qué debo hacer exactamente? ¿Montar una escena? ¿Denunciar a mi marido como un infiel? ¿Despedir a Hazel por acostarse con mi marido? Para empezar, deja de esconderte, dijo Orla, acercándose más. Mira la verdad a la cara, Abby. Tu estrategia de jefa secreta tenía sentido en su momento. Te proporcionaba información y te protegía de los aduladores y los ambiciosos. Pero ahora se ha convertido en un escudo detrás del cual te escondes de la vida real. Las palabras de su amiga la dolieron. Abigail quiso replicar, pero de repente se dio cuenta de que Orla tenía razón. Había creado todo un sistema que le permitía observar a los demás sin participar realmente, sin arriesgarse, sin abrirse. Aprecio tu franqueza, dijo finalmente, pero necesito tiempo. No estoy preparada para destruirlo todo de un plumazo. ¿Tiempo para qué? Orla parecía disgustada. ¿Para reunir más pruebas de la infidelidad de Weston? ¿O para que Hazel cause aún más daño a la empresa? Abigail negó con la cabeza. Pienso en lo que pasará después. Si de repente me proclamo propietaria y despido a Hazel, será un escándalo. Los rumores se extenderán por toda la ciudad. La esposa celosa se venga. No quiero que mi negocio, que he construido durante 15 años, se convierta en objeto de chismes. Y ahora es mejor. Orla no se rendía. ¿Sabes que Hazel exige un despacho privado? Y un presupuesto adicional para soluciones de marketing innovadoras. Ya le ha costado miles de dólares a la empresa, y esto es solo el principio. Abigail se tapó los ojos con la mano. Cada palabra de Orla daba en el blanco. ¿Cuánto tiempo hacía que no tomaba decisiones difíciles? Se había acostumbrado a actuar desde las sombras, a corregir el rumbo discretamente, a evitar la confrontación. Y ahora, cuando la situación exigía una intervención directa, no se atrevía a dar el paso decisivo. «Dame 2 semanas», dijo finalmente, «hasta la fiesta de la empresa». ¿La fiesta de la empresa? Orla levantó las cejas con desconcierto. ¿Quieres esperar 2 semanas más? En la fiesta estarán todos los empleados. Comenzó a razonar en voz alta Abigail. Si elijo ese momento para cambiar, parecerá un anuncio planeado de antemano, en lugar de una reacción emocional a problemas personales. Orla la miró con escepticismo. ¿Y qué vas a hacer durante esas 2 semanas?
¿Seguir fregando suelos mientras tu marido y su amante destruyen todo lo que has construido? Recopilaré información, dijo Abigail con una mirada de acero, sobre el trabajo de Hazel, sobre sus estrategias de marketing, sobre cómo gasta el presupuesto de la empresa, para que, cuando decida actuar, tenga hechos irrefutables y no solo rencores personales. Orla finalmente asintió, aunque sin mucho entusiasmo. 2 semanas, Abby, pero no más. Y si durante ese tiempo la situación empeora, tomaré medidas antes. Abigail se levantó, dando a entender que la conversación había terminado. Lo prometo. Orla recogió sus cosas y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. ¿Y qué hay de Weston? Abigail se volvió hacia la ventana. Mi matrimonio es otra historia. Ahora estoy pensando en la empresa. La fiesta anual de Crystal Clean siempre había sido un acontecimiento especial en la vida de la empresa. No era solo una fiesta con los compañeros de trabajo, sino una especie de punto de referencia en el que se hacían balance, se premiaba a los mejores empleados y se anunciaban los planes para el futuro. Este año, el evento debía celebrarse en el Grand Hotel, el establecimiento más prestigioso de Cedar Lake. El comité organizador ya estaba inmerso en los preparativos, resolviendo multitud de cuestiones, grandes y pequeñas, desde el menú hasta el programa de entretenimiento. Abigail observaba el ajetreo con sentimientos encontrados. Por primera vez en 15 años, la fiesta de la empresa le despertaba no solo interés profesional, sino también personal. Era allí donde planeaba revelar por fin su verdadera identidad. Y cuanto más se acercaba la fecha, más crecía su inquietud. Los 10 días que siguieron a su conversación con Orla pasaron volando. Abigail recopiló metódicamente información sobre Hazel Driscoll, documentando cada infracción, cada caso de falta de profesionalidad, cada gasto injustificado. Y cuanto más averiguaba, más claro tenía que la nueva directora de estrategias creativas estaba causando un daño real a la empresa. El miércoles por la mañana, exactamente 4 días antes de la fiesta de la empresa, Abigail se topó con Hazel en el pasillo del 3er piso. Estaba empujando un carrito con utensilios de limpieza cuando Hazel literalmente chocó contra ella al salir del ascensor. La pila de documentos que llevaba en las manos se esparció por el suelo. «¡Maldita sea!», exclamó Hazel mirando los papeles esparcidos. ¿No ves por dónde vas? Lo siento, señorita Driscoll. Abigail se arrodilló inmediatamente y empezó a recoger los documentos. No la había visto. Claro que no, resopló Hazel. No te das cuenta de nada, ¿verdad? Por ejemplo, que mi despacho todavía no está ordenado. Hay polvo en las estanterías y hoy tengo una reunión importante con un cliente. Abigail asintió en silencio y siguió recogiendo los papeles. Entre ellos vio recibos de restaurantes, centros comerciales e incluso de una joyería, todos pagados con la tarjeta de crédito de la empresa. Interesante. Date prisa, dijo Hazel impaciente dando golpecitos con el pie. Algunas tenemos trabajo importante que hacer, ¿sabes? Cuando Abigail le tendió la pila cuidadosamente ordenada, Hazel la cogió sin dar las gracias y siguió adelante. Pero, tras dar unos pasos, se detuvo y se volvió. Por cierto, casi se me olvida. El comité corporativo me ha pedido que te diga que este año tú y tu equipo debéis entrar por la puerta de servicio. Y es obligatorio llevar el uniforme. No se puede permitir que el personal de servicio se mezcle con los invitados. Abigail sintió que se le enrojecían las mejillas. En 15 años, ningún empleado de Crystal Clean, independientemente de su cargo, había entrado por la puerta de servicio a la fiesta de la empresa. Ni siquiera el personal temporal contratado para el evento pasaba por la entrada principal, tal y como dictaba la política de la empresa. Respeto hacia todos los empleados. No sabía nada de ese cambio, dijo Abigail en voz baja. Ahora ya lo sabes, respondió Hazel con una sonrisa de fingida compasión. Son las nuevas normas, no es nada personal, solo para mantener los estándares. Ah,
Y otra cosa, parece que no estarás en la parte principal del evento, solo en la preparación y la limpieza posterior. Restricciones presupuestarias, ya sabes. Con estas palabras, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Abigail en el pasillo con la sensación de haber recibido un puñetazo en el estómago. Ya no era solo una grosería, era un sabotaje directo de la cultura corporativa que había construido durante años. Abigail subió inmediatamente al despacho de Orla. Esta la recibió con un montón de documentos en las manos y una expresión preocupada en el rostro. «Justo iba a buscarte», dijo Orla. «Tenemos problemas con los preparativos para la fiesta de la empresa. Hazel ha hecho algunos cambios». «Ya estoy al tanto de algunos», respondió Abigail con aire sombrío, dejándose caer en una silla. «¿Qué más?». Orla comenzó a enumerar contando con los dedos. En primer lugar, ha reducido la lista de invitados, excluyendo a la mayor parte del personal de servicio, incluidos los limpiadores. En segundo lugar, ha cambiado el menú de buffet a cena sentada, lo que ha duplicado el coste. En tercer lugar, ha encargado decoraciones y entretenimiento adicionales que no encajan en absoluto en el presupuesto. ¿Y el comité organizador?, preguntó Abigail. ¿Le han dejado hacerlo sin más? Tanner le dio carta blanca. Orla negó con la cabeza. Dijo que confiaba en su visión, especialmente después de que ella le consiguiera entradas para un concierto privado de su grupo favorito. Por cierto, también con dinero de la empresa. Abigail se frotó el sien con cansancio. La situación se volvía cada vez más absurda. Mientras ella se escondía en las sombras, su empresa se hundía lenta pero inexorablemente en el caos. Eso no es todo. Orla abrió una hoja de cálculo en el ordenador. En el último mes, Hazel se las ha ingeniado para gastar casi $20,000 en los llamados gastos de representación, restaurantes, taxis, incluso un spa, y todo ello bajo el pretexto de reuniones con clientes. Pero adivina cuántos contratos nuevos ha conseguido. ¿Ninguno?, supuso Abigail. Exacto. Es más, ha saboteado 2 reuniones con clientes habituales, llegando media hora tarde y en un estado que no era el adecuado para una reunión de negocios. Abigail se levantó y se acercó a la ventana. Afuera lloviznaba y el cielo gris se correspondía perfectamente con su estado de ánimo. «¿Por qué esperas la fiesta de la empresa, Abby?», preguntó Orla en voz baja. «Mira lo que está pasando. Esa mujer está destruyendo todo lo que tú has construido». «Lo sé», respondió Abigail sin apartar la mirada de la ventana. «Pero quiero que todo se haga correctamente. No quiero que mi aparición como propietaria parezca una reacción emocional de una esposa celosa. Quiero tener pruebas irrefutables de su falta de profesionalidad y de sus abusos». «Ya tienes todas las pruebas». Orla se acercó a ella y le puso la mano en el hombro. «¿Qué más necesitas?». Abigail se volvió hacia su amiga. «Quiero que se delate ella misma, en público, en la fiesta de la empresa, que todos vean su verdadero rostro». Orla negó con la cabeza. «Es arriesgado, Abby. ¿Y si en el último momento cambia de opinión y decide comportarse correctamente?». «No cambiará de opinión», dijo Abigail con una sonrisa amarga. «Disfruta demasiado de su poder. Y cuanto más se acerque la fiesta de la empresa, más demostrará su superioridad, especialmente sobre el personal de servicio». Esa noche, Abigail volvió a casa temprano, por primera vez en muchas semanas. Weston aún no había llegado, así que decidió preparar la cena. Mientras cortaba las verduras para la ensalada, repasó mentalmente los acontecimientos de los últimos días, analizando dónde había fallado su estrategia de gestión. 15 años atrás, cuando empezaba, la discreción era una necesidad. Una mujer joven en el mundo de los negocios, especialmente en una ciudad como Cedar Lake, se enfrentaba a prejuicios y a una actitud condescendiente. Nadie la tomaba en serio. Por eso, la aparición del señor A. Radford, el misterioso fundador de Crystal Clean,
Fue una decisión estratégica. Un jefe invisible, que se comunicaba a través de sus representantes, inspiraba respeto e incluso un poco de temor. Y Abigail, observando desde las sombras, podía ver la verdadera actitud de las personas hacia el trabajo y entre ellas. Pero lo que entonces era una estrategia de supervivencia, se había convertido ahora en una jaula. Se había acostumbrado tanto a su papel que ya no podía salir de él. Incluso cuando la empresa creció, incluso cuando su propia autoridad como representante del señor Radford se consolidó, siguió escondiéndose. ¿Por miedo? ¿Por comodidad? ¿O simplemente por costumbre? El sonido de la puerta de entrada al abrirse interrumpió sus pensamientos. Weston entró en la cocina con expresión de sorpresa. «Abby, ¿ya estás en casa? ¿Y cocinando?» «He decidido tomarme un descanso», respondió ella encogiéndose de hombros, sin apartar la vista de los tomates que estaba cortando. «Hace mucho que no cenamos juntos como es debido». Weston se sentía claramente incómodo. Dejó el maletín en una silla y se acercó con vacilación a la nevera para coger una cerveza. «¿Qué tal el trabajo?», preguntó Abigail, esforzándose porque su voz sonara natural. «Bien», respondió él dando un trago a la botella. «Mucho trabajo antes de que acabe el trimestre. ¿Y tú?» «También bien», sonrió. «Estamos preparando la fiesta de la empresa. Vendrás, ¿verdad?» Weston se atragantó con la cerveza. Sí, claro, aunque no sé si podré quedarme mucho tiempo. Ya sabes, el trabajo... Claro», dijo Abigail secándose las manos con una toalla. «He oído que este año la fiesta va a ser especialmente bonita. La nueva directora de estrategias creativas, Hazel Driscoll, ha introducido muchos cambios en el programa». Observó atentamente la reacción de su marido. Su rostro se tensó por un instante, pero rápidamente se recompuso. «Sí, lo he oído», dijo, apartando la mirada. «Es una persona muy... creativa». «¿La conoces?», preguntó Abigail con inocencia. «Nos hemos cruzado varias veces por trabajo», respondió Weston dando otro sorbo a su cerveza. «Ha sido consultora del departamento de logística en cuestiones de estrategia de marketing». «Consultora, claro». Abigail apenas pudo contener una sonrisa amarga. En lugar de eso, asintió con aire serio. «Ah, ya veo. Causó una gran impresión a todo el mundo, especialmente al director financiero». «Sí, Hazel sabe causar impresión», se corrigió Weston. «Quiero decir, la señorita Driscoll. He oído que es muy profesional». Abigail se permitió una pequeña pulla. «No con todos. Conmigo, por ejemplo, es muy grosera. Supongo que las limpiadoras no merecen un trato cortés». Weston se tensó visiblemente. «¿Ella... qué?» «Oh, nada especial». Abigail volvió a cortar las verduras. La arrogancia habitual. «Me llama... tú». Exige que le limpie su despacho inmediatamente cuando le llama. Me habla como si fuera un ser inferior. Es lo habitual en gente como ella. En el rostro de Weston se dibujó algo parecido a la vergüenza, pero lo ocultó rápidamente tras una máscara de indiferencia. «Seguro que no quería ofenderte, es solo... el estrés del nuevo puesto». «Claro», sonrió Abigail. «Por cierto, ¿sabes que este año los limpiadores y el resto del personal de servicio deben entrar en la empresa por la puerta de servicio? Y no se nos permite participar en la parte principal del evento. Son nuevas normas». Ahora se reflejaba una verdadera confusión en el rostro de Weston. «¿Qué? Pero eso no está bien. Crystal Clean siempre se ha enorgullecido de su trato a los empleados de todos los niveles. Al parecer, ahora se enorgullece de otras cosas». Abigail se encogió de hombros. «No pasa nada. Estoy acostumbrada a ser invisible». Weston dejó la botella sobre la mesa y se acercó a ella. «Abby, escucha. Puedo hablar con la dirección. Es injusto». Abigail miró a su marido con sincera sorpresa. ¿Acaso quedaba algo en él de aquel hombre cariñoso con el que se había casado?
No hace falta, Weston. Yo me encargo, dijo ella, volviendo a la cocina. La cena estará lista en 20 minutos. Yo tengo que hacer unas llamadas, dijo él, retrocediendo torpemente hacia la puerta. Lo siento, cenaré más tarde. Cuando él salió, Abigail siguió cortando verduras, pero sus pensamientos estaban lejos. ¿Se habría indignado Weston realmente por la injusticia, o simplemente se había asustado al ver que su amante había ido demasiado lejos? En cualquier caso, su conversación confirmó lo que ella ya sabía. Su estrategia de invisibilidad se había convertido en una profecía autocumplida. La gente la trataba como ella les permitía, como si fuera invisible, como si fuera una persona de segunda clase. Al día siguiente, Abigail notó un cambio en el comportamiento de Hazel. Seguía siendo arrogante, pero ya no lanzaba ataques directos contra los limpiadores. Evidentemente, Weston había hablado con ella. Eso no borraba sus pecados pasados, pero al menos demostraba que Weston aún conservaba algunos límites morales. Abigail pasó la mañana reuniendo pruebas de los abusos financieros de Hazel. A la hora de comer, tenía una impresionante carpeta de documentos que llevó a Orla. «Aquí tienes», dijo, colocando los papeles sobre la mesa. «El informe completo de todos los gastos de la señorita Driscoll durante el último mes, con pruebas de que la mayoría no tenía nada que ver con el trabajo». Orla hojeó los documentos y silbó con sorpresa. «Vaya, una cena de $500 en Le Chateau es el restaurante más caro de la ciudad. Y adivina con quién cenó». Abigail señaló la última página. «Pedí información al gerente del restaurante con el pretexto de revisar los gastos. Weston Twidey era su único acompañante esa noche». Orla negó con la cabeza. «¿Se da cuenta de que ella está utilizando el dinero de la empresa para sus citas?» «Lo dudo», respondió Abigail con una sonrisa amarga. «Weston nunca se ha interesado mucho por los detalles financieros. Seguro que ella le dijo que era una cena de negocios o algo por el estilo. ¿Qué vas a hacer con esta información?» «Usarla en la fiesta de la empresa». Abigail se sentó frente a su amiga. «Pero necesito tu ayuda. Tengo un plan». Pasaron la siguiente media hora discutiendo los detalles de la próxima revelación. Orla tenía que preparar una presentación con los principales indicadores financieros de la empresa, incluyendo todos los gastos dudosos. En un momento determinado de la noche, le pasaría la palabra a Abigail, que subiría al escenario no como una limpiadora, sino como la verdadera propietaria de Crystal Clean. «¿Estás segura de que quieres hacerlo así?», preguntó Orla cuando terminaron de planearlo. «Una denuncia pública siempre es arriesgada, especialmente cuando se trata de tu marido». Abigail se quedó pensativa por un momento. ¿Era realmente la mejor manera de hacerlo? Quizás valía la pena resolverlo todo en silencio, sin dramas ni testigos. Pero entonces recordó todas las humillaciones que había sufrido en las últimas semanas. La actitud arrogante de Hazel, las miradas despectivas de los demás gerentes, dispuestos a imitar a la nueva estrella de la empresa, incluso la vergüenza en los ojos de Weston cuando hablaba de su trabajo. «Sí, estoy segura», respondió con firmeza. 15 años escondida en la sombra, 15 años fingiendo que no era nadie, dejando que otros tomaran decisiones en mi nombre. Esto tiene que acabar, y terminará el sábado ante los ojos de todos». Orla asintió al ver la determinación en los ojos de su amiga. «De acuerdo. Entonces prepararé todo lo necesario. Pero hay otro problema». Sacó otro documento de la carpeta. «Hazel ha hecho cambios en la lista de invitados. Los limpiadores han sido excluidos del evento principal. Solo pueden estar presentes durante los preparativos y la limpieza». Abigail examinó la lista, observando cómo Hazel había tachado metódicamente a todos los empleados del servicio de limpieza. Ya no era solo arrogancia, era discriminación deliberada. «Bueno», dijo, devolviendo el documento. «Mi aparición será aún más impactante». Orla sonrió,
viendo por primera vez en mucho tiempo a la mujer decidida que había construido la empresa desde cero. «Por fin veo a la verdadera Abigail Twyde», dijo. «La que no tiene miedo de asumir responsabilidades y tomar decisiones difíciles». Abigail sonrió con tristeza. No se había ido a ninguna parte, solo se había perdido temporalmente en sus propios miedos y dudas. Los 2 días previos a la fiesta de la empresa pasaron en un frenético ajetreo de preparativos. Abigail siguió haciendo el papel de limpiadora mientras se preparaba para su cobijo como propietaria. Ella y Orla pensaron minuciosamente cada detalle, desde el momento en que aparecería hasta las palabras concretas que diría. En casa, Abigail apenas se cruzaba con Weston. Él llegaba tarde y se iba temprano, evitando claramente cualquier conversación. Quizás se sentía culpable por su traición, o simplemente no quería enfrentarse a preguntas incómodas. En cualquier caso, Abigail estaba incluso contenta por ello. Ahora todos sus pensamientos estaban centrados en la próxima fiesta de la empresa. La noche antes del gran día, Orla pasó por su casa con las últimas noticias. «Acabo de hablar con Tanner», dijo nada más entrar. «No te vas a creer lo que ha hecho esa mujer». Abigail acompañó a su amiga a la cocina y le ofreció un té. «Sorpréndeme». Ha cambiado por completo el programa de la fiesta. Orla parecía realmente enfadada. Ha eliminado todos los elementos tradicionales, la entrega de premios a los mejores empleados, los discursos de los jefes de departamento, incluso el discurso de agradecimiento a los que se jubilan. En su lugar, habrá un desfile de moda, una performance incomprensible y, atención, una hora dedicada a su propia presentación. La nueva era de Crystal Klein. Abigail arqueó las cejas. ¿Nueva era? ¿En serio? Más que en serio. Orla sacó su tableta y le mostró la presentación. Mira, va a presentar una estrategia de marketing revolucionaria que supuestamente cambiará por completo el posicionamiento de la empresa en el mercado. Adivina qué hay en esa estrategia. Ni idea. Abigail negó con la cabeza. Nada, literalmente nada concreto. Palabras de moda, imágenes bonitas y una ausencia total de ideas reales. Pero Tanner ya está entusiasmado, la llama ballet y un soplo de aire fresco. Abigail revisó las diapositivas, señalando lo vacías y sin sentido que eran todas las propuestas de Hazel. Nada concreto, ningún paso real, solo declaraciones grandilocuentes y promesas de cambios indefinidos. «Bueno», dijo devolviendo la tableta, «mañana todos verán quién es en realidad». Orla miró atentamente a su amiga. «¿Estás segura de que estás preparada para esto, Abby? No va a ser fácil». Abigail se quedó pensativa. ¿Estaba preparada? Durante 15 años había huido de la responsabilidad de ser una líder pública, prefiriendo actuar desde la sombra. Durante 15 años había dejado que otros hablaran por ella, que tomaran las decisiones que ella debía tomar. ¿Y a qué había llevado eso? Al caos en la empresa, a un matrimonio destrozado, a que una aventurera ambiciosa hubiera conseguido en pocas semanas arruinar la reputación que ella había tardado años en construir. «Sí», respondió con firmeza, «estoy preparada. Es hora de convertirme por fin en quien siempre he sido, la verdadera propietaria de Crystal Clean». Orla sonrió y levantó la taza de té. «Por una nueva era de verdad». Abigail le devolvió la sonrisa y levantó su taza. «Por la verdad, por muy incómoda que sea». El Grand Hotel de Cedar Lake hacía honor a su nombre. Los altos techos con molduras, las lámparas de araña de cristal, las columnas de mármol, todo respiraba lujo y elegancia. Para la fiesta anual de la empresa, Crystal Clean había alquilado el salón de banquetes principal, con capacidad para 300 personas. Hoy se habían reunido allí unas 200 personas, empleados de todos los niveles de la empresa, excepto el servicio de limpieza, que Hazel Driscoll había tachado metódicamente de la lista de invitados.
Abigail llegó al hotel 2 horas antes del comienzo del evento. Aparcó su discreto sedán en el extremo más alejado del aparcamiento y se quedó sentada un rato, ordenando sus pensamientos. Hoy todo cambiaría. Hoy, por fin, se quitaría la máscara que había llevado durante 15 años. En el maletero había 2 conjuntos de ropa, el uniforme de trabajo para el comienzo de la velada y un elegante vestido de noche para el momento de la revelación. El plan era sencillo: aparecer primero como una limpiadora que hacía los últimos preparativos y en el momento señalado, cambiar de imagen y volver al salón como la verdadera propietaria de Crystal Clean. Abigail respiró hondo, cogió su bolso de trabajo y salió del coche. Por la entrada de servicio, tal y como había insistido Hazel, entró en la trastienda, donde ya se afanaban los camareros y el personal técnico. Nadie le prestó especial atención. Era solo otra trabajadora con uniforme, nada fuera de lo normal. Comprobó meticulosamente todos los detalles: la disposición de las mesas, la limpieza de los manteles, el brillo de los cubiertos. Todo tenía que estar perfecto, no solo porque así lo exigían los estándares de Crystal Clean, sino porque hoy era un día especial, el día en que se iban a quitar las máscaras. 1 hora antes del comienzo, Orla entró en la sala vestida con un sobrio traje azul oscuro. Con una rápida mirada, encontró a Abigail entre el personal de servicio y se acercó a ella. ¿Todo listo?, preguntó en voz baja. Abigail asintió con la cabeza. ¿Está cargada la presentación? Sí, y he comprobado todas las diapositivas. Orla parecía tensa pero decidida. Tanner me ha prometido darme la palabra después de la intervención de Hazel. Yo presentaré el informe financiero trimestral y luego será tu turno. Bien. Abigail se ajustó el cuello de la uniforme. ¿Y Weston? ¿Está aquí? Orla asintió. Acaba de llegar. Solo. Abigail sintió un ligero alivio. Una parte de ella temía que Weston trajera a Hazel como su pareja, destruyendo definitivamente incluso la apariencia de su matrimonio. Hazel también está aquí, continuó Orla, en el centro de atención, como siempre, y Abby hoy se ha superado a sí misma. ¿En qué sentido? Abigail frunció el ceño. Ya lo verás, Orla negó con la cabeza. Solo prepárate para todo. Está claro que se siente intocable. Con estas palabras, Orla se retiró al salón principal y Abigail volvió al trabajo. Intentó pasar desapercibida, moviéndose por los márgenes del salón y observando cómo se iba llenando poco a poco de gente. Los empleados de Crystal Clean llegaban en grupos y de uno en uno, muchos con sus cónyuges o parejas. Todos iban vestidos de gala, las mujeres con trajes de noche y los hombres con trajes, ya que la fiesta anual era el evento más importante del año para la empresa. Abigail vio a Weston de pie junto a la barra, al fondo de la sala. Parecía tenso, mirando constantemente a su alrededor, como si buscara a alguien, o como si estuviera evitando a alguien. Quizás ya se imaginaba que esa noche no sería una noche cualquiera. Y entonces vio a Hazel y comprendió a qué se refería Orla. Hazel Driscoll entró en la sala como una reina en su propia coronación. Llevaba un vestido rojo brillante con un escote tan pronunciado que parecía inapropiado incluso para una fiesta, por no hablar de un evento corporativo. Los tacones altos, las joyas brillantes, el peinado perfecto, todo gritaba, «Mírenme», y la gente la miraba. Los hombres con admiración, las mujeres con envidia o desaprobación. Hazel se dirigió inmediatamente hacia el grupo de directivos, entre los que se encontraba Cleveland Tanner. El director financiero la recibió con evidente entusiasmo, rodeándole la cintura con un gesto que iba mucho más allá de una relación profesional. Hazel se rió, echando la cabeza hacia atrás, y dejó que él le diera un beso en la mejilla. Abigail sintió cómo la ira crecía en su interior. Esa mujer no solo manipulaba a su marido, sino que cautivaba a toda la dirección de la empresa utilizando su aspecto físico como arma.
Y, por lo que parecía, la estrategia funcionaba a la perfección. A las 7 de la tarde comenzó oficialmente el programa del evento. Se invitó a los invitados a tomar asiento y Cleveland Tanner subió a un pequeño escenario para pronunciar el discurso de apertura. Damas y caballeros, estimados colegas, comenzó, me complace darles la bienvenida a la fiesta anual de Crystal Clean. Este año ha sido especial para nosotros, un año de cambios y nuevas oportunidades. Hoy nos hemos reunido no solo para celebrar nuestros logros, sino también para mirar hacia un futuro que, estoy seguro, será aún más brillante y exitoso. Tanner habló largo y tendido, enumerando los méritos de los departamentos y de los empleados individuales. Pero, curiosamente, en su discurso no hubo ni una sola palabra de agradecimiento al servicio de limpieza, la base de todo el negocio. Abigail, que estaba de pie junto a la pared con otros empleados uniformados, lo notó con una sonrisa amarga, una prueba más de lo rápido que la empresa estaba perdiendo sus valores bajo la influencia de personas como Hazel. Y ahora, me enorgullece presentarles a la persona que, en poco tiempo, ha logrado aportar un aire fresco a nuestro trabajo, continuó Tanner. Nuestra nueva directora de estrategias creativas, la señorita Hazel Driscoll. La sala estalló en aplausos cuando Hazel subió al escenario. Radiante, disfrutando de la atención, comenzó su discurso con elogios a la empresa y a su visionaria dirección. Crystal Clean no es solo un negocio, dijo con fingida pasión. Es una marca, un estilo de vida, un símbolo de limpieza y perfección. Y hoy quiero presentarles mi visión del futuro de nuestra empresa, un futuro en el que no solo limpiamos suelos y ventanas, sino que creamos espacios para vivir y crear. Abigail escuchaba esas tonterías grandilocuentes, conteniendo a duras penas la risa. Hazel hablaba de sinergia entre la limpieza y la innovación, de una revolución en la industria de la limpieza, de digitalización de los procesos de limpieza. Todo sonaba impresionante, pero no tenía ningún sentido práctico. Y por último, lo más importante, Hazel hizo una pausa dramática. Una nueva imagen. Crystal Clean necesita renovar su identidad visual. Un nuevo logotipo, nuevos colores, nuevos uniformes para el personal. Todo lo he diseñado personalmente y hoy quiero presentaros los primeros bocetos. En la pantalla detrás de ella aparecieron imágenes de los nuevos uniformes para los limpiadores, monos de color rosa brillante con lentejuelas y la inscripción «La limpieza es sexy» en la espalda. Una risita recorrió la sala. Algunos silbaron con admiración, otros sacudieron la cabeza con incredulidad. Abigail sintió que se le enrojecía el rostro. No era solo poco profesional, era una burla descarada a los empleados del servicio de limpieza. ¿Os imagináis a nuestras limpiadoras así?, rió Hazel. Seguro que a los clientes les encantará, especialmente a los hombres. Una nueva oleada de risas recorrió la sala. Abigail vio cómo Orla, sentada en una de las mesas centrales, se enderezaba y lanzaba una mirada asesina hacia el escenario. Pero Hazel, animada por la reacción del público, continuó. Y ahora me gustaría dar las gracias a todos los que han apoyado mis iniciativas, especialmente al señor Tanner, que desde el principio vio mi potencial. Le lanzó un beso al director financiero. Y, por supuesto, a mi amigo especial, Weston Tweedy, sin cuyo apoyo no habría podido hacerlo. Abigail miró a su marido. Weston estaba sentado con la mirada baja, claramente avergonzado por este reconocimiento público. Quizás por fin se había dado cuenta de en qué se había metido. Hazel terminó su discurso entre aplausos y regresó a su mesa, deteniéndose por el camino para recibir las felicitaciones de sus compañeros. Literalmente resplandecía de satisfacción. Tanner volvió a subir al escenario. Gracias, señorita Driscoll, por esta inspiradora presentación.
Y ahora invito a Orla Higgins a presentar los resultados financieros del trimestre. Orla subió al escenario y comenzó su presentación. A diferencia de la brillante pero vacía intervención de Hazel, su informe estaba repleto de cifras y datos concretos. Repasó metódicamente todos los aspectos de la actividad financiera de la empresa, señalando tanto los éxitos como las áreas problemáticas. Y, por último, dijo, pasando a la última diapositiva, me gustaría llamar su atención sobre los gastos del departamento de marketing en los últimos 2 meses. Como pueden ver, han superado el presupuesto en un 70%, y una parte significativa de los fondos se ha gastado en los llamados gastos de representación, restaurantes, spas e incluso joyas. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Hazel se tensó visiblemente y su sonrisa se congeló. Creo, continuó Orla, que a todos nos gustaría escuchar una explicación sobre estos gastos, especialmente teniendo en cuenta que, durante el mismo periodo, el departamento de marketing no ha conseguido ningún cliente nuevo. Hazel se levantó bruscamente. «Esto es indignante», exclamó. «No tiene derecho a discutir mis métodos de trabajo. El señor Tanner aprobó todos los gastos». Tanner, claramente tomado por sorpresa, intentó calmar los ánimos. «Estoy seguro de que la señorita Driscoll puede explicar cada uno de los gastos. Quizás ahora no sea el momento más adecuado para...» «No, señor Tanner», dijo Orla con firmeza. «Es el momento más adecuado. Estos gastos no son solo un uso irracional de los fondos de la empresa, son una violación directa de la disciplina financiera y posiblemente un abuso de poder». Hazel se sonrojó de ira. «¿Cómo se atreve? Simplemente envidias mi éxito. Mis métodos de trabajo no encajan en tu visión anticuada de los negocios. Eso es todo». «¿Tus métodos de trabajo incluyen almuerzos de $500 con el director de logística?», preguntó Orla con calma. «O tal vez podrías explicarme cómo los tratamientos de spa de $1,000 ayudan a atraer clientes». Hazel parecía dispuesta a lanzarse sobre Orla con los puños, pero en lugar de eso, se dio media vuelta y se dirigió hacia la salida de la sala, haciendo sonar los tacones. Al pasar, se cruzó con un grupo de personal de servicio, entre el que se encontraba Abigail. En ese momento, Hazel vio un trozo de suelo que no estaba lo suficientemente limpio. ¡Limpiadora!», gritó en voz alta deteniéndose delante de Abigail. «¿Estás trabajando o solo fingiendo? Mira este suelo, es una vergüenza». Todas las miradas se volvieron hacia ellas. Abigail miró en silencio a la mujer enfurecida, dejándola mostrar toda su esencia. «Ni siquiera te das cuenta de lo insignificante que eres, ¿verdad?», continuó Hazel, alzando la voz. «Las personas como tú solo existen para servir a personas como yo. No eres nadie. Solo una limpiadora que ni siquiera sabe fregar un suelo como es debido». En la sala se hizo un silencio sepulcral. Incluso aquellos que antes se reían de las bromas de Hazel ahora parecían conmocionados por su comportamiento. Abigail se enderezó lentamente y miró a Hazel directamente a los ojos. «¿Ha terminado, señorita Driscoll?», preguntó con calma. «¿Qué?». Hazel se quedó desconcertada por la respuesta inesperada. «Le pregunto si ha terminado su perorata», repitió Abigail, «porque tengo algunas preguntas que hacerle». Hazel se rió, aunque en su risa se notaba cierta inseguridad. «¿Preguntas? ¿Usted? ¿A la directora de estrategias creativas? ¿Es una broma?». «No, señorita Driscoll». Abigail se volvió hacia Orla. «Orla, ¿podrías pasar la siguiente diapositiva?». En la pantalla apareció una foto de Hazel y Weston en el restaurante Le Chateau, pagada con la tarjeta de la empresa. La fecha y el importe se veían claramente en la parte inferior de la imagen. «Me pregunto», continuó Abigail, «¿cómo contribuyó a la empresa esa cena con el director de logística? ¿Y por qué se pagó con dinero de la empresa?». Hazel se puso pálida. Era una cena de negocios.
Estábamos discutiendo la estrategia. ¿Y estas joyas? Orla cambió de diapositiva y mostró una foto de Hazel con un collar caro que había comprado con dinero de la empresa. ¿También forma parte de la estrategia? Hazel empezó a mirar a su alrededor como un animal acorralado, buscando apoyo, pero nadie se apresuró a defenderla. Incluso Tanner parecía desconcertado y avergonzado. Es un malentendido, murmuró ella. El señor Radford lo aprobó todo. A través de sus representantes. ¿El señor Radford? Abigail esbozó una leve sonrisa. Me pregunto cómo pudo aprobar algo, teniendo en cuenta que no existe. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. ¿Qué estás diciendo? Hazel se rió nerviosamente. Claro que existe. Es el dueño de la empresa. No, señorita Driscoll, dijo Orla con firmeza, bajando del estrado y acercándose a Abigail. La dueña de la empresa está delante de ustedes. Abigail Tweedy es la única y verdadera propietaria de Crystal Clean. Se hizo un silencio absoluto. Todas las miradas se clavaron en la mujer vestida con uniforme de limpiadora, a la que la mayoría de los empleados apenas prestaban atención en su día a día. ¡Qué tontería!, exclamó Hazel tras unos segundos de shock. «Es una limpiadora, mírenla». Abigail Tweedy construyó esta empresa desde cero hace 15 años, continuó Orla. Prefería mantenerse en la sombra, trabajando al mismo nivel que todos y observando la empresa desde dentro. El señor E. Radford es un personaje ficticio, en cuyo nombre ella dirigía el negocio. Cleveland Tanner parecía como si le hubieran dado un golpe en la cabeza. ¿Es verdad?, preguntó él, dirigiéndose a Abigail. Abigail asintió y, finalmente, se quitó la chaqueta del uniforme, quedando en una sencilla blusa. Sí, señor Tanner. Fundé Crystal Clean cuando tenía 24 años y desde entonces dirijo la empresa. Al principio de forma abierta, pero luego, a través de la imagen del señor Radford, cuando me di cuenta de que a una mujer joven en el mundo de los negocios no se la tomaba tan en serio como al misterioso señor R. Recorrió la sala con la mirada, cruzando los ojos con cada uno de sus empleados. Nunca quise engañaros. Solo quería ver la realidad de la empresa, sin los adornos y halagos que suelen rodear a los directivos. Quería saber cómo se sentían realmente nuestros empleados, a qué problemas se enfrentaban cada día. Weston se quedó sentado, con una expresión de absoluto shock en el rostro. Miró a su esposa como si la viera por primera vez en su vida. «Abby», susurró, «¿es verdad?» «Sí, Weston». Ella miró a su marido con una sonrisa triste. «Todo este tiempo has estado casado con la dueña de la empresa, no con una simple limpiadora. Perdón por no habértelo dicho antes». Hazel miró de Abigail a Weston y viceversa, tratando claramente de asimilar lo que estaba pasando. «Esperen», dijo riendo nerviosamente. «¿Quieren decir que todo este tiempo he estado con la esposa de Weston, que en realidad es la dueña de la empresa para la que trabajas?» concluyó Abigail por ella. «Sí, señorita Driscoll, así es». El rostro de Hazel se contorsionó de horror y vergüenza. Miró a su alrededor, desamparada, como buscando una vía de escape, pero todas las miradas estaban clavadas en ella. Yo no lo sabía», murmuró. «Si lo hubieras sabido, ¿qué habrías hecho?», preguntó Abigail. «Te habrías comportado de otra manera. No habrías gastado el dinero de la empresa en tus necesidades personales. ¿No habrías humillado a los empleados a los que considerabas inferiores?» Hazel permaneció en silencio, con la cabeza gacha. «Señorita Driscoll», continuó Abigail con voz fría y formal, «su comportamiento es inaceptable para un empleado de Crystal Clean. Ha infringido la disciplina financiera, ha demostrado falta de profesionalidad y ha creado un ambiente tóxico en el equipo. Pero lo peor de todo es que ha traicionado los valores fundamentales de nuestra empresa. El respeto a todos los empleados, independientemente de su cargo.
Hizo una pausa y luego continuó. Está despedido. A partir de mañana ya no trabaja en Crystal Clean. Por favor, entregue todos los objetos de la empresa a seguridad al salir. Hazel se quedó allí de pie, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Luego se volvió hacia Weston, que seguía sentado con una expresión de absoluto shock en el rostro. «Weston, di algo. No puede despedirme así». Pero Weston permaneció en silencio, mirando a su esposa con una expresión que mezclaba sorpresa, vergüenza y, tal vez, incluso cierta admiración. «En realidad, tal vez», dijo finalmente en voz baja. «Ella es la dueña de la empresa». Hazel emitió un sonido extraño, a medio camino entre un sollozo y un gruñido, y, dándose la vuelta, se dirigió rápidamente hacia la salida. Esta vez, nadie intentó detenerla. Cuando la puerta se cerró tras ella, se hizo el silencio en la sala. Todas las miradas se dirigieron hacia Abigail, que permanecía tranquila y segura, a pesar de su vestimenta sencilla y la ausencia de maquillaje. En ese momento, su verdadera esencia se manifestó en toda su plenitud. Una mujer fuerte y decidida, que había construido un negocio exitoso y no había temido defenderlo de aquellos que intentaban utilizarlo para sus propios fines. «Y ahora», dijo, dirigiéndose a todos los presentes, «creo que tenemos mucho de qué hablar, sobre el presente y el futuro de Crystal Clean, y les prometo que, a partir de este momento, todo será diferente, sin secretos, sin máscaras, solo honestidad y transparencia con ustedes, mis empleados, y con nuestros clientes». Se volvió hacia Weston, que seguía sentado, mirándola con total perplejidad. «Weston, nosotros también tenemos que hablar, pero no aquí ni ahora». Él asintió lentamente, aún incapaz de pronunciar una sola palabra. En sus ojos se reflejaba la conciencia de la profundidad de su error. Había traicionado a una mujer que era mucho más exitosa y poderosa de lo que jamás había imaginado. Una mujer a la que consideraba una simple limpiadora, pero que en realidad era la propietaria de una empresa con una facturación multimillonaria. Cleveland Tanner rompió el silencio. «Señora Twidey», se atascó sin saber cómo dirigirse a la mujer a la que antes apenas había prestado atención. «Debo admitir que estoy conmocionado, y creo que debo pedirle perdón por...» «Ahora no, señor Tanner», lo interrumpió Abigail con suavidad. «Tendremos tiempo suficiente para disculpas y explicaciones. Esta noche debería ser una celebración para todos los empleados de Crystal Clean, y propongo que volvamos a ese objetivo inicial». Se volvió hacia el escenario. «Orla, ¿podrías invitar al resto de empleados? A los que no estaban en la lista de invitados. Ellos también forman parte de nuestro equipo y merecen estar aquí». Orla sonrió y se dirigió hacia la salida. Abigail subió al escenario para dirigirse por primera vez a sus empleados, no como una limpiadora, ni como representante del mítico señor Radford, sino como la verdadera propietaria de Crystal Clean. Weston la miró desde abajo y en sus ojos se podía leer un nuevo sentimiento, una mezcla de sorpresa, respeto y, tal vez, incluso miedo hacia esta mujer desconocida que había vivido todos estos años a su lado bajo la máscara de una modesta limpiadora. El lunes después de la fiesta de la empresa comenzó para Crystal Clean de una manera completamente diferente a todos los días laborables anteriores. Los empleados que llegaron a la oficina a las 8 de la mañana se encontraron con una escena inusual. En el vestíbulo de la primera planta había una larga mesa con café, té y bollería recién hecha, y junto a ella Abigail Twidey, elegantemente vestida, que saludaba a todos los que entraban. Para la mayoría era la primera vez que veían a la verdadera propietaria de la empresa. Muchos solo la habían visto antes con el uniforme de limpiadora, pasando de largo, sin prestarle atención o saludándola con un gesto condescendiente. Ahora la miraban con sorpresa, desconcierto y, en ocasiones, con admiración manifiesta.
Buenos días, Jonathan. Saludó a un joven especialista del Departamento de Recursos Humanos. ¿Cómo va tu proyecto de optimización del calendario de vacaciones? He visto que la última versión de la tabla es mucho más práctica para los empleados. Jonathan se quedó paralizado con la taza de café en la mano, claramente sorprendido de que la dueña de la empresa no solo supiera su nombre, sino que también estuviera al tanto de su trabajo. Abigail ya se había dirigido al siguiente empleado, demostrando un conocimiento impresionante de la vida de la empresa a todos los niveles. A las 9, cuando la mayoría de los empleados ya se habían reunido, Abigail invitó a todos a la sala de conferencias para la primera reunión oficial. La sala se llenó rápidamente, con gente de pie a lo largo de las paredes y en los pasillos, ya que no estaba preparada para tal número de asistentes. Por primera vez, la reunión incluía a todos los empleados, desde los directivos hasta el personal técnico. Abigail ocupó su lugar en la mesa principal. Junto a ella se sentó Orla Higgins. Cleveland Tanner, que todavía parecía un poco desconcertado tras los acontecimientos del sábado por la noche, ocupaba un lugar un poco más apartado, con un aire notablemente menos seguro de lo habitual. «Buenos días, compañeros», comenzó Abigail cuando se calmó el ruido en la sala. «En primer lugar, quiero darles las gracias por su comprensión y paciencia. Los acontecimientos del sábado por la noche fueron una sorpresa para muchos de ustedes, y reconozco que la situación es inusual». Hizo una pausa y miró a los empleados. «Hace 15 años fundé Crystal Clean con una aspiradora y la firme intención de sobrevivir en un momento difícil de mi vida. Trabajaba día y noche, atendía los pedidos, llevaba la contabilidad y buscaba clientes. Cuando el negocio empezó a crecer, me enfrenté a las primeras dificultades como directora. En una ciudad pequeña como Cedar Lake, una joven empresaria no siempre era tomada en serio». Un murmullo comprensivo recorrió la sala. Muchas mujeres asintieron con la cabeza, reconociendo su propia experiencia. Fue entonces cuando nació el mito del señor A. Radford, el misterioso propietario que prefería permanecer en la sombra. Al principio era solo una decisión estratégica para facilitar las negociaciones, pero con el tiempo me di cuenta de otras ventajas de esta situación. Al trabajar sobre el terreno, veía la empresa desde dentro, escuchaba las opiniones reales de los empleados y comprendía los problemas reales de nuestro servicio. Abigail bebió un sorbo de agua del vaso que tenía delante y continuó. Lo que comenzó como una medida obligatoria se convirtió en una filosofía de gestión. Creo que un verdadero líder debe conocer su negocio de arriba a abajo, incluidos aquellos aspectos que suelen quedar ocultos en los informes y las presentaciones, y no me arrepiento de los años que pasé vistiendo el uniforme de empleada de base. Sin embargo, su voz se volvió más firme. Los acontecimientos de las últimas semanas han demostrado que esta estrategia tiene graves deficiencias. Mi ausencia como líder evidente ha creado un vacío de poder que otros han intentado llenar, y no siempre con buenas intenciones. Todos sabían que se refería a Hazel Driscoll, aunque Abigail no pronunció su nombre. A partir de hoy, Crystal Clean entra en una nueva era, una era de transparencia y diálogo abierto. Dirigiré la empresa en mi nombre, sin intermediarios ni personajes míticos. Pero eso no significa que vaya a dejar de formar parte del trabajo diario. Seguiré participando regularmente en la ejecución de los pedidos, comunicándome con los clientes in situ y supervisando de primera mano la calidad de nuestro servicio. Dirigió la mirada hacia el departamento de marketing, donde se había creado un vacío en la dirección tras la dimisión de Hazel. En los próximos días se anunciarán algunos cambios en la estructura de la empresa. Todos ellos tienen como objetivo hacer que Crystal Clean sea más eficiente, más justa y más abierta a la innovación. Pero quiero que sepan lo más importante, los valores sobre los que se ha construido esta empresa. El respeto por cada empleado, la honestidad con los clientes y la búsqueda incesante de la excelencia siguen siendo los mismos.
Tras concluir su discurso, Abigail abrió el turno de preguntas y respuestas. Al principio, los empleados se mostraron tímidos, pero poco a poco se rompió el hielo y las preguntas comenzaron a sucederse sobre el pasado de la empresa, sobre los planes de futuro, sobre cuánto tiempo podría compaginar el cargo de directora con el trabajo práctico sobre el terreno. Abby respondía a todas las preguntas con sinceridad y detalle, sin eludir ni siquiera los temas más difíciles. Era un nuevo comienzo para Crystal Clean. La empresa por fin había encontrado su verdadera identidad. Después de la reunión, Abby pasó varias horas más en conversaciones individuales con los jefes de departamento. Todos tuvieron la oportunidad de expresar sus preocupaciones y sugerencias sobre los cambios que se avecinaban. Cleveland Tanner, todavía avergonzado por su papel en el ascenso de Hazel, ofreció su dimisión, pero Abigail se negó a aceptarla. «Todos cometemos errores, señor Tanner», dijo ella. «Es usted un buen financiero y la empresa lo necesita, pero a partir de ahora, todas las decisiones financieras y de personal deberán seguir el procedimiento de aprobación correspondiente. No habrá excepciones. Independientemente de las simpatías personales, el día transcurrió en un torbellino de reuniones y conversaciones, y Abigail no pudo volver a casa hasta las 6 de la tarde. No había visto a Weston desde la fiesta de la empresa, no había vuelto a casa el sábado y no había aparecido el domingo, probablemente asimilando el impacto del descubrimiento. Pero hoy su coche estaba en la entrada. Abigail respiró hondo, preparándose para la conversación que inevitablemente tendría que tener. Abrió la puerta y entró en el salón, donde Weston estaba sentado en el sofá, mirando al vacío. «Hola», dijo ella en voz baja. Él levantó la vista y en sus ojos se reflejaba toda una gama de emociones: confusión, vergüenza, ira, sorpresa. «¿Por qué?», fue la primera pregunta que hizo. «¿Por qué nunca me dijiste la verdad?». Abigail se dejó caer en un sillón frente a él, manteniendo la distancia. «Al principio temía que no me quisieras a mí, sino a mi dinero», respondió con sinceridad. «Y luego ya era demasiado tarde para la verdad. Se habían acumulado demasiadas mentiras». «8 años, Abby». Su voz sonaba amarga. «8 años he vivido con una mujer que fingía ser otra persona. ¿Te imaginas cómo me siento? ¿Y tú sabes cómo me sentía yo cuando mi marido se avergonzaba de mi trabajo?», preguntó ella en respuesta. «Cuando te disculpabas ante tus amigos porque tu mujer solo fuera una limpiadora». Weston bajó la cabeza. «Eso es diferente». «¿De verdad?». Abigail esbozó una sonrisa amarga. «¿Me querrías más si supieras que soy la dueña de una empresa y no una simple empleada? Si fuera así, mis temores no serían infundados». Se produjo una pausa incómoda. Ambos sabían la verdad. Su matrimonio había comenzado a desmoronarse mucho antes de que apareciera Hazel, mucho antes de que se revelara el secreto de Abigail. Quizás estaba condenado desde el principio, construido sobre malentendidos y percepciones erróneas el uno del otro. «No voy a disculparme por Hazel», dijo finalmente Weston. «Fue un error. Me confundí». «Eso ya no importa», lo interrumpió Abigail con suavidad. «No se trata de Hazel, se trata de nosotros, de que hemos permitido que nuestro matrimonio se convirtiera en una fachada tras la cual no queda nada real». Weston la miró durante un largo rato, como si la viera por primera vez. En cierto sentido, así era. Ante él no estaba la mujer callada e insegura a la que había acostumbrado a considerar su esposa, sino una mujer de negocios fuerte y decidida, que había construido una empresa de éxito y no había tenido miedo de defenderla de quienes intentaban utilizarla para sus propios fines. «Ni siquiera sé quién eres», dijo en voz baja. «Soy la misma Abigail», respondió ella, «solo que ahora ves todas mis facetas, no solo las que considerabas aceptables». Hablaron durante mucho tiempo, recordando el comienzo de su relación, analizando dónde y cuándo todo había empezado a ir mal.
sin gritos ni acusaciones, más bien como dos personas adultas que hacen balance de un proyecto conjunto que no ha salido bien. Creo que deberíamos divorciarnos, dijo Abigail cuando la conversación llegó a su fin lógico. Será mejor para los dos. Weston asintió lentamente sin parecer sorprendido por la propuesta. Buscaré un abogado, dijo. Y yo buscaré un apartamento. No tendrás que volver a verme. Gracias, dijo ella, levantándose para indicar que la conversación había terminado. Y Weston, espero que encuentres lo que estás buscando. De verdad. Él también se levantó y, por un instante, sus miradas se cruzaron y se leyó en ellas un extraño entendimiento. Quizás por primera vez en mucho tiempo se veían realmente, sin máscaras, sin juegos, sin fingimientos. Buena suerte, Abby, dijo él en voz baja. Eres una mujer increíble. Lástima que me haya dado cuenta demasiado tarde. Con estas palabras, salió, dejando a Abigail sola en la casa que nunca había sido realmente el hogar de ambos. Ella no lloró, ya había llorado todas las lágrimas en aquellas noches en las que sospechaba que su marido la engañaba. Ahora solo sentía alivio y una extraña sensación de libertad. Era como si le hubieran quitado de los hombros una pesada mochila que había llevado durante años. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de cambios. Abigail se sumergió por completo en la reorganización de Crystal Clean, creando una nueva estructura de gestión que combinaba la transparencia con su método favorito de control directo de la calidad. Introdujo un sistema de rotación por el que los jefes de departamento pasaban un día al mes trabajando sobre el terreno junto con los empleados de base. La propia Abigail seguía acudiendo semanalmente a las instalaciones, ahora ya no de incógnito, sino abiertamente, dando ejemplo y demostrando que ningún trabajo es ocioso o indigno. Se revisó el sistema de remuneración. Los empleados de base recibieron un aumento salarial significativo y bonificaciones por la calidad de su trabajo. Para muchos, especialmente entre los limpiadores, esto fue una agradable sorpresa y una confirmación de que la nueva Abigail valoraba su contribución tanto como el trabajo de los altos directivos. El departamento de marketing se reformó por completo. En lugar de las estrategias creativas de Hazel, basadas más en el efecto externo que en los resultados reales, Abigail introdujo un enfoque centrado en las necesidades específicas de los clientes. Se reunió personalmente con los clientes clave para averiguar qué era realmente importante para ellos en el trabajo de una empresa de limpieza. Los resultados no se hicieron esperar. Solo un mes después de la fiesta de empresa, Crystal Clean firmó un importante contrato con un centro médico que estaba a punto de cancelarse debido a las manipulaciones de Hazel con los precios. Poco después, llegaron otros clientes importantes, atraídos por el nuevo enfoque de la empresa y la reputación de su propietaria. El divorcio con Weston se llevó a cabo rápidamente y sin demasiado drama. Él no reclamó ninguna parte del negocio, ya que entendía que no tenía ningún derecho legal ni moral a ello. Abigail, por su parte, le proporcionó una indemnización por despido suficiente para empezar una nueva vida. Nadie volvió a saber nada de Hazel Driscoll en Cedar Lake. Según los rumores, se mudó a otro estado, prefiriendo dejar atrás el episodio fallido de su carrera. 3 meses después de la memorable fiesta de empresa, Crystal Clean abrió una nueva oficina en el centro de la ciudad, un local espacioso y moderno que reflejaba la nueva etapa de la empresa. A la ceremonia de inauguración fueron invitados todos los empleados, los clientes más importantes y representantes de la prensa local. Abigail, elegante con un traje azul marino, cortó la cinta simbólica e invitó a los invitados a entrar. En el vestíbulo principal colgaba un gran retrato del equipo de Crystal Clean, desde los directivos hasta los empleados de limpieza, todos juntos, simbolizando la nueva filosofía de la empresa. Tras un pequeño cóctel,
Abigail subió a un escenario improvisado para pronunciar su discurso oficial. Bienvenidos a la nueva sede de Crystal Clean, comenzó, mirando a los asistentes. Una sede que hemos construido juntos y de la que podemos estar orgullosos. Hizo una pausa para ordenar sus ideas. Hace 15 años, cuando empecé este negocio, no podía imaginar que algún día estaría aquí, rodeada de 200 empleados y decenas de clientes fieles. El camino no ha sido fácil, con sus altibajos, sus éxitos y sus errores. Uno de esos errores fue mi estrategia de directora invisible, una decisión que tomé en su momento por necesidad, pero que con el tiempo se convirtió en un hábito que casi nos cuesta la empresa. Un murmullo recorrió la sala. Los acontecimientos de la fiesta de la empresa aún estaban frescos en la memoria de muchos. Estoy agradecida al destino por habernos enviado una prueba que me ha obligado a replantearme mi enfoque de la gestión, continuó Abigail. A veces necesitamos una buena sacudida para ver lo que llevamos mucho tiempo teniendo delante de nuestros ojos. Señaló el retrato del equipo. La fuerza de Crystal Clean siempre ha estado en su gente, en cada uno de ustedes, que cada día se dedican en cuerpo y alma a su trabajo, ya sea limpiando la oficina, llevando la contabilidad o negociando con los clientes. Y mi principal tarea como directora es crear un entorno en el que cada empleado pueda desarrollar su potencial y sentirse valorado y respetado. Abigail recorrió la sala con la mirada, observando cómo la escuchaban atentamente sus empleados. Muchos de ellos la veían por primera vez como una verdadera líder, y para ella era importante estar a la altura de sus expectativas. La nueva oficina no es solo un edificio bonito, es un símbolo de nuestro nuevo enfoque, abierto, transparente y centrado en las personas. Aquí no hay despachos cerrados ni barreras artificiales entre la dirección y los empleados. Todos somos un equipo que trabaja por un objetivo común. Levantó su copa de champán. Por Crystal Clean, una empresa que nunca olvida sus raíces y siempre busca la perfección. Por cada uno de vosotros, que la hacéis tan especial, y por el futuro que estamos construyendo juntos. La sala estalló en aplausos. Abigail vio las sonrisas en los rostros de los empleados, el orgullo en los ojos de Orly, el respeto en las miradas de los clientes. Era un momento de auténtico triunfo, no solo por el éxito empresarial, sino por la victoria personal sobre los propios miedos y dudas. Después de la parte oficial, Abigail se acercó a los invitados, charlando con cada uno de ellos y escuchando sus ideas y sugerencias. Se le acercó Betty, una de las limpiadoras más antiguas de la empresa, una mujer que llevaba trabajando en Crystal Clean casi desde sus inicios. «Sabe, señora Twidey», dijo en voz baja, «siempre he sentido que hay algo especial en usted. Incluso cuando trabajaba con nosotros con el uniforme, se notaba que no solo cumplía con su trabajo, sino que realmente se preocupaba por el resultado». Abigail sonrió cálidamente. «Gracias, Betty. He aprendido mucho trabajando a tu lado, y quiero que sepas que, aunque ahora ocupo oficialmente el despacho de la directora, nunca olvidaré lo importante que es cada detalle en nuestro trabajo, y de vez en cuando todavía me verás con la fregona en la mano». Betty se rió. «No te sorprendas si ahora te tratamos un poco diferente». «Espero que no», respondió Abigail con seriedad. «Quiero seguir siendo la misma Abby que siempre escucha tus problemas y te ayuda con los clientes difíciles, solo que ahora no tengo que fingir que no puedo tomar una decisión en el momento». La velada continuó, llena de conversaciones y planes para el futuro. Abigail observaba a sus empleados, que ahora la miraban de forma muy diferente, con respeto, pero sin la incomodidad de antes. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en su lugar. A última hora de la noche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían marchado, se quedó de pie junto a la ventana panorámica de la nueva oficina. En el aparcamiento,
Uno de los limpiadores intentaba meter en el maletero una enorme caja con los restos de la tarta de la fiesta, siguiendo la tradición de Crystal Clean de no tirar la comida que sobra. Orla se acercó y se quedó a su lado, extendiendo una copa de vino. Tanner acaba de decirme que ahora llevará una etiqueta que dice: «Si no estás seguro, pregúntale a Abigail», informó. «Parece que has acabado con su confianza en sí mismo». «No te preocupes, es solo temporal», sonrió Abigail. «Dentro de un mes volverá a explicarme cómo se cuenta el dinero». Chocaron las copas y se quedaron unos instantes en silencio, contemplando la ciudad nocturna. «¿Has pensado en mi propuesta?», preguntó Abigail. Orla asintió. «Directora de operaciones. Suena bien, pero no creas que voy a dejar de decirte cuando te equivocas». «Cuento con ello», sonrió Abigail. «Alguien tiene que mantenerme a raya». Contemplaron Cedar Lake por la noche, la ciudad que 15 años atrás había subestimado su potencial, la ciudad que ahora sabía que dos mujeres habían construido un negocio con el que había que contar.